Bueno, ahora veamos por qué la ecuación de Euler-Lagrange nos da el mínimo de la acción, ¿no? Minimizaba o buscaba los puntos estacionarios en realidad de la acción, de la integral de t0 y t1 de Lagrangiano. Por supuesto, esto es un resultado matemático que se aplica a los funcionales en general, ¿no? Pero acá lo vamos a usar para esto en particular. Entonces, el teorema dice que si la función x, llamémosla x de t, si la función x de t, x0 de t vamos a llamarlo, es un valor estacionario, y cuando decimos valor estacionario nos vamos a estar refiriendo a un mínimo local, un máximo local o un punto silla de la acción S. Entonces vamos a escribirlo de esta forma: la ecuación de Euler-Lagrange, que la derivada de t de dl de x punto x, estuve llamando 0, así que voy a mantenerlo así, la notación es igual a dl de x0. Nosotros antes habíamos tenido esto con un menos y un 0 acá, es exactamente lo mismo. Entonces, una de las cosas que pedimos, que vamos a pedir, es que x de t2, perdón, x de t1 sea igual a x1 y si x de t2 es igual a x2. Entonces estamos fijando los extremos. Pusimos simplemente una notación, no nos va a modificar mucho el resultado final, pero en una parte tal vez lo vamos a tener que usar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar el hecho de x0 de t es un valor estacionario para S, en el sentido de que cualquier otra función que esté cerca de x0 de t, con estos mismos puntos extremos, ¿no? De cuánto está valorado ante 1 ante 2, entonces cualquier función que esté cerca de esta, en algún sentido, que en los extremos valga exactamente lo mismo, entonces estamos esperando que esa función cercana nos dé los mismos valores de S en cierto orden de deviaciones. O sea, la analogía con una función regular común es que si nosotros acá que tenemos S, digamos que lo que estoy diciendo es que estoy esperando que S de x0t, que ya sabemos que esto, que x0t es un valor estacionario para S, entonces va a ser un mínimo máximo punto silla, y lo que dije recién es que si, por ahora lo voy a escribir así, si le sumamos un epsilon, entonces estamos esperando que S se comporte parecido. Bueno, para una función de una variable, por ejemplo, si f de b es un valor estacionario, que vendría a ser si es un mínimo máximo punto silla, entonces lo que esperamos es que f evaluado en b más un poquito, más epsilon, entonces estamos esperando que f de b y f de b más epsilon van a ser distintos simplemente a segundo orden en esta cantidad chica epsilon. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo básicamente que si f de b es un valor estacionario, es mínimo máximo punto silla, por supuesto lo que sabemos, f' de b tiene que ser 0, ¿no? O sea, la derivada de valor en ese punto tiene que ser 0, y eso significa que si nosotros hacemos Taylor, el término que está en f' se va a ir, y entonces ahí es donde entra lo de que van a quedar correcciones a segundo orden. El primer orden se hace 0. Eso es exactamente entonces lo que pasa cuando hacemos una expansión de Taylor de esto. Cuando lo hacemos, este término, digamos, el primer orden, el primero que tiene una derivada, va a dar 0 para este, y luego vamos a tener cosas de f'', o sea, la segunda derivada, tercera, cuarta derivada. Ahí es donde va a estar la diferencia con f de b.
Entonces vamos a usar eso, pero en el caso de la acción vamos a utilizar lo mismo para tratar de llegar a esto. Porque recordemos que la idea de esto es que con esta ecuación nosotros nos sacamos el problema de encontrar el valor estacionario, o como hemos dicho, el mínimo de la acción, solo con esta ecuación. Y esto lo que justificaría es que realmente le está haciendo eso. Entonces, asumimos que esta función x0 de t es lo que llamamos un valor estacionario de S, entonces sabemos puntos y, ya mínimo, máximo local. Y ahora consideramos la función que vamos a llamar xa de t, que esto lo vamos a definir como x0 de t más una A por un beta de t, ¿no? Entonces es lo que decíamos, ¿no? La función más un pequeño corrimiento. Y beta de t, esta función, va a satisfacer, le vamos a pedir que beta de t1 sea igual a beta de t2 sea igual a 0, y esto lo que hace es que en, en, eh, en los extremos, al valer 0, x de t1, esto va a ser igual en t1 y en t2, estas dos cosas van a ser iguales porque esto va a ser 0 y se va a anular. Bueno, entonces, ¿qué va a ser la acción, pero ahora evaluado en xa de t? O sea, en el valor x0, pero corrido por una pequeña perturbación. Entonces, S de x a t, vamos a pensar que es como una función que depende de a, ¿no? Porque variando este a, tenemos distintos valores para S. Entonces, lo que vamos a pedir, por lo que dijimos antes, es que no queremos que haya un cambio en S a primer orden con respecto a a. Entonces, ¿cómo depende cómo a depende de S o S depende de a, mejor dicho? Entonces, vamos a ver cómo varía con a. Como es la derivada, por decirlo de alguna forma, de S en función de a evaluada en at, x a t. Bueno, S vamos a escribirlo de esta forma, como la integral de t1, t2 de L, que es el lagrangiano de t. Esto no tenemos ningún problema en reescribirlo de esta forma, de L de a de t. Acá las variables no se cruzan, pero L sí depende de x, y entonces ahí vamos a usar la regla de la cadena, que nos va a dar dl de xa de xa de a, ¿no? Eso es cadena, regla de cadena, más dl de x punto a, que era la otra variable que dependía de l, de x punto a, el a va abajo, de a. Otra vez regla de la cadena, pero esta vez aplicada a la segunda variable. Recordemos, l depende de x, x punto, y también podría depender de t. Pero en este caso estamos derivando en función de a, y x punto dependen de a. Por eso le aplicamos la regla de la cadena. Entonces, acá de t, de la definición de xa, vemos que la derivada de xa en función de a es igual a beta, ¿no? Nos queda beta, estoy sacando los t's simplemente para mejorar la notación, para tener más espacio, y de x punto de a derivada en a va a ser beta punto, ¿no? Esto demuestra que estas dos cosas dependen de t. O sea, derivo esto en función de a, esto se va y queda el bt nada más, que sea la constante, y cuando derive esto en el tiempo, vamos a tener la derivada de esto, acá x punto, y a por b punto de t, y entonces va a quedar con un punto acá, esto con un punto, cuando derivamos función de x punto de a en función de a, esto no tiene una a, esto sí, queda b punto de t. Eso es exactamente lo que decimos acá.
Entonces voy a reescribir esto usando que esto está acá y que esto está acá. Entonces voy a reescribirlo poniendo esas dos cosas. Bueno, acá lo tengo escrito, entonces llegamos a esto, con el beta y el beta punto. Ahora vamos a poner énfasis en esta parte, que si distribuimos la integral, lo que queremos saber es cuánto es la integral de dl de x punto a beta punto dt. ¿Y por qué pongo énfasis en esta integral? Porque vamos a hacer integración por partes, aprovechando de que tenemos derivadas. Y si hacemos partes, lo que nos va a quedar es dl de x punto a por beta. Acá tomé entonces el beta es el que integro, menos, y ahora tengo que derivar uno y el otro dejarlo integrado. O sea, derivar esto en t, ¿no? Porque había integrado, esto lo integré en t, esto tengo que derivarlo en t, y esto queda igual, ya integrado, dt. Bien, entonces, por supuesto, una cosa que no dije, esto entre t1 y t2, esto debe ser evaluado entre t2 y t1, y acá t1 y t2. Y ahora voy a introducir esto acá. En realidad voy a escribirlo de una forma ya, voy a asociar esta integral con la integral que ya había, y esto va a quedar afuera, porque ya no hay una integral ahí. Entonces, la derivada de nada de la acción, evaluada en x a t, es igual a la integral t1, t2 de L de x a menos d de t de L de x a y, de x punto a, ¿no? Que es lo que nos quedó acá, que hay un punto. Y los dos tienen un beta, este tiene un beta y el nuevo tiene un beta, así que todo esto está sacado de factor común, beta dt, y ahora sí el término que quedaba afuera, que puse un igual, esto en realidad es un más el término que está afuera, dl de x punto a por beta, esto evaluado ante 2, t1. Bueno, pero beta en t1 y beta en t2 es 0, así que cuando yo evalúe esto, cada que esto es b en t, beta en t1 menos esto por beta t1, t2 menos esto en beta t1, los dos va a valer 0, eso significa que todo esto se va, que es igual a 0. Nos queda esto que está acá. Lo que vamos a usar ahora es que lo que nosotros queremos es que esto tiene que ser 0, porque x0 de t es un valor estacionario y dijimos que a primer orden tenía que ser igual, por lo tanto lo que queremos es que esta derivada sea igual a 0. Entonces nos queda que todo esto es igual a 0, ¿no? Entonces esta integral tiene que ser igual a 0. Bueno, hay un teorema que nos dice que toda esta integral, para que toda esta integral sea igual a 0, lo que tenemos adentro, en el paréntesis, tiene que ser igual a 0 cuando a es igual a 0. Entonces, eso significa que dl de x 0 menos d de t dl de x punto 0 tiene que ser igual a 0. Entonces, de esta forma obtenemos lo que queríamos ver. Entonces, esto es algo técnico. No es tampoco, es algo simplemente para convencerse de dónde viene, pero uno de ahora en más va a utilizar la ecuación de Euler-Lagrange directamente cada vez que se quiera buscar valores estacionarios o mínimos máximos puntos y ya estamos hablando de valores estacionarios de alguna acción. De ahí viene el principio de mínima acción o el principio del valor estacionario o de la acción estacionaria.